Muy buenas a todos y bienvenidos a Mundo Azul. Bueno, pues ya estamos un día más aquí, reunidos, y hoy, como os prometí en mis redes sociales, como hablé y os comenté un poco así por encima, os traigo un vídeo diferente y bastante especial. Bastante especial porque para mí ha sido, dijéramos, un poco difícil grabarlo, me ha generado un poco de confusión. Confusión no porque no supiera lo que decir, ya me conocéis, sino por que no sabía si realmente esto podía llegar a buen puerto, o ser algo necesario, algo que aportara. Pero finalmente me he decidido, lo he encauzado de la mejor manera posible, y en definitiva he sentido la necesidad, que también comenzaremos ahora con este vídeo con eso, con la necesidad que tenía yo dentro también, de tener que explicar, como pasa con todo, como pasa con el resto de vídeos de Mundo Azul, lo que tenía dentro. Hoy, como reza el título de este vídeo, vamos a hablar de ellos. Desde que tengo uso de razón, siempre he escuchado que el mundo está controlado. Controlado por unos poderes casi fácticos que dirigen el devenir y los acontecimientos del mundo. Unas élites poco lícitas que con total impunidad remueven en el día a día de la sociedad con el fin de orquestar sus planes. Puede parecer una locura conspiranoica o un muy buen guión de cine. Yo antes también lo pensaba. Pero, ¿es posible todo esto? Con el paso de los años y a medida que estudio cada vez más en profundidad al ser humano, me doy cuenta de que somos una especie muy joven, muy nueva, que rápidamente se deja llevar por el lógico carácter de la inexperiencia, del egoísmo, de la ambición, de la sinrazón. Todo eso es cierto, pero también, irremediablemente, cuando más nos estudio, más veo que algo no cuadra. Existe en mi interior una extraña sensación que con los años ha crecido, de que arrastramos un peso muerto que sin saberlo alimenta lo más básico y animal del hombre, que inocula un veneno lentamente, que nos retrasa y que nos obliga constantemente a hacernos dependientes de repetir la misma historia. Los tiempos cambian y los métodos también, pero al igual que pasa en ciertas películas del cine, por mucha tecnología que exista, la historia es la misma. ¿Es cierto que el ser humano es tan malo? ¿Tan horrible como nos venden? ¿Somos así o quieren que nos veamos así? El ser humano lleva en crecimiento exponencial más de 60.000 años, evolucionando y perfeccionando, adquiriendo cada vez un potencial mayor que le ayude más tarde o más temprano a alcanzar cotas grandes que a día de hoy son inimaginables. Como reza el dicho, el destino del ser humano ha sido y siempre será llegar a lo más alto. Pero ¿por qué nos cuesta avanzar tanto? ¿No será que alguien nos pone piedras en el camino? Yo creo que sí. Haced la prueba. Siempre que una voz distinta sale a relucir para desentonar en la cotidianidad, un sutil y rápido cuchillo corta esa acción, ya sea a nivel social, político, económico e incluso moral. Es más, sé que hablar de este tema a muchas personas les producirá rechazo o incluso sentido de la majadería. Es probable que todo eso sea lo estipulado. Si verdaderamente el ser humano quiere crecer y desarrollarse, por supuesto, debe quitarse las cadenas que le atan, pero también debe ser consciente de quién se las ha puesto y por qué. Lo he dicho y lo mantendré. El ser humano no es lo que nos han vendido. No es el conflicto, ni la guerra, ni el odio, ni el racismo o la xenofobia. Todo lo contrario. El ser humano es la fraternidad, la paz y el amor, aunque ellos te hayan hecho creer lo contrario, aunque ellos te aseguren que eso es una utopía. Ellos son la personificación de todos los males y miedos del hombre, de todos sus fracasos. Son lo bueno, rápido y barato, como dice el eslogan. Son el odio que debes sentir por el extranjero. Es la envidia que debes profesar al que tienes al lado. Es el rencor que proyectas al mundo por no saber gestionar tus errores. Ellos son los que inyectan las malas noticias día tras día en los telediarios. Ellos generan las modas con el único propósito de dividir. Ellos son la mentira
que arrastra una sombra de desilusión. Ellos ganan cuando te miras al espejo y te odias. Ellos triunfan cuando te sientes inferior. Y cuando pierdes la virtud de amar y querer disfrutar este regalo que es la vida. Ellos, aunque no lo creas, existen, pero más tarde o más temprano dejarán de hacerlo. Como habéis visto, queda bastante claro de lo que vamos a hablar hoy. Como digo, es una teoría que ha nacido desde dentro de mí, ¿no? Es algo que bueno, muchos pueden decir, no tienes pruebas, es bueno, conspiranoico, vale, de acuerdo, pero es algo que yo necesitaba decir. Y quiero antes de empezar a meternos en el embrollo, en el meollo, el por qué utilizo la palabra ellos. La palabra ellos la acuño para referirme, lo primero, a alguien que no conozco. Y quien diga que sí miente, porque los que los conocen no hablan de ellos. Y no estoy hablando de los Rockefeller, de los Rothschild, de los masones, de los Illuminati, no. Estoy hablando de un grupo de X miembros que para mí son muy reales y que dominan el mundo. Y ellos, también acuño la palabra ellos para personificar un poco lo que son los grandes males, o lo que para mí identifico como los grandes males del mundo, que no tienen nada que ver o desde mi punto de vista no tienen nada que ver con la evolución del hombre, que pueden ser y son de hecho alimentados en nuestra sociedad, y por eso pienso que a día de hoy el ser humano y el mundo va como va. También creo que ellos son el cáncer de este mundo, y como cáncer, como enfermedad que todos tenemos en la cabeza, el cáncer actúa de una manera muy curiosa, que aparte de reproducirse a nivel celular, todo eso que sabemos, es que actúa como una especie de información en un ordenador, que parece que es casi inteligente y va infectando diferentes áreas, y esas áreas infectadas a su vez, no solo que ejercen a su vez otras infecciones, sino que actúan de forma autónoma, como si fuera otra enfermedad completamente diferente. Es curiosísimo, pero como cáncer, como enfermedad, uno puede identificar, dijéramos, las causas, ¿no? La patología, identificar lo que está pasando en el mundo. Yo he intentado de alguna manera identificar con 3 puntos, que ahora los vamos a ver, estos males donde a ellos se les ve un poco el plumero. Las primeras son las noticias malas. Bueno, todos conocidos, dicen, bueno, Julio, las noticias malas. Vamos a intentar desglosarlo un poco, ¿vale? Ante las noticias malas solo tenéis que coger un noticiero cualquiera, da exactamente igual, encender la televisión y consumir lo que te están dando. Es horrible, vomitivo, asqueroso que tú, en un noticiero, que se supone que hay miles de noticias, el 90% de ellas, y a lo mejor me quedo corto, son noticias malas, noticias negativas, unas noticias con el claro sentido de, primero, vendernos una realidad, que ahora también vamos a ver, y luego lo seguro, insensibilizarnos. Ahí tenéis también los anuncios, por ejemplo, ¿no? El típico anuncio de, con tan solo €1 al día puedes... Con tan solo €1 al día puedo... Y tú tienes 2 opciones, porque sabes que todo ese tipo de propagandas de ONGs, etcétera, etcétera, son mentira, y que son una pura empresa lucrativa. De acuerdo, tienes 2 opciones. O dejas tu vida en base a lo que te están comentando, ¿no? Tú estás comiendo y te aparece un niño completamente muerto de hambre, y tú tienes 2 opciones. O te lanzas, dejas tu vida y te lanzas a los campos de refugiados a ayudar, o cambias la televisión, que es lo que pasa, que es lo que hacemos prácticamente todos. Y tú dirás, oh, Dios mío, qué malo. Ahora también hablaremos de los tabús. Un nuevo tabú. Oh, Dios mío, qué malo eres, cambias la televisión. No, intento apartar de mí todo daño que me llega, el cual no puedo cambiar. Cambiar en el sentido de que no puedo hacer absolutamente nada, porque tengo mis problemas también, tengo mis situaciones, mis circunstancias, como todo el mundo, y vivo con el agua al cuello como todo Dios, porque los que te digan que no están en unas esferas completamente diferentes, ¿vale? Pero normalmente la gente normal incluso puede llegar a estar mucho peor, y no puedo ayudar a esa persona. ¿Qué hago entonces? Pues cambio de canal. ¿Qué hago con eso? No es malo ni bueno, sino que me insensibilizo. Cada vez me voy insensibilizando más y me voy convirtiendo poco menos que en un robot, poco menos que en un autómata, ¿no? Era muy curioso, esto pasa también en una película que se llama Men in Black, no sé si la habéis visto, la Men in Black 2, en el que Will Smith entra en la boca,
en las vías del metro a por un gusano de 20 metros. Y el gusano le lanza y se mete dentro de una especie de tren, ¿vale? En un vagón de un tren. Y les dice a los ocupantes, por favor, largaros, tal. Los ocupantes les da lo mismo que haya entrado un tío por la ventanilla del tren, ¿no? Están completamente insensibilizados. Y entonces Will Smith, después viene el gusano y ¡pum!, se come parte del vagón y los tíos entonces ya corren. Esto es un paralelismo porque Will Smith dice, estáis sensibilizados los neoyorquinos, es que os venden un montón de cosas por la tele y ya no os creéis nada, y tiene que volverle a flashear porque se empieza a meter en un discurso. Pero esto es muy parecido, ¿no? Nos insensibilizamos y hasta que el problema no está inminente o no nos toca, no hacemos nada. Pero en parte decimos, ¿qué vamos a poder hacer, ¿no?, ante este tipo de cosas? El otro día también, porque los anuncios, no solo las noticias malas, ¿no?, que aparecen en las noticias, en los telediarios, que aparecen también en los periódicos, que son un poco más light, pero son primos hermanos de la televisión. Pero aparte de estas noticias malas que nos dan constantemente y nos insensibilizan, lo que nos venden también son los anuncios, que aparte de los anuncios de intentar manipular lo que está bien, lo que está mal, cambiar el orden de las cosas, también pretenden insensibilizarnos y vendernos una realidad que no existe y hacernos creer que ese pensamiento que nos están vendiendo es el correcto. Dan la vuelta a la tortilla completamente, es impresionante. El otro día, y lo estaréis viendo ahora, vi un anuncio de Noir en el que te decía que esa ropa eres tú, tu identidad, y que debías vivir por y para comprar, poco menos. No es una camisa o unos simples pantalones. Es lo primero que ven de ti, tu símbolo de identidad, tu bandera diaria. Cuando la haces tuya, no importa el precio ni la marca. Su color, su forma y su aspecto te definen. Tu ropa eres tú. ¿Perdón? Que yo soy la ropa, que yo soy esto. O sea, es que estamos locos. O sea, gente que se muere con 90 años que no sabe ni... El 90% de las personas que se muere con una edad avanzada o con no... y no sabe quién es, no sabe qué hace en esta vida, las grandes preguntas, ¿no? Y me vas a decir que tú has solucionado las preguntas y soy la ropa, es mi identidad, lo que me identifica. ¿Cómo? ¿Pero estamos locos? Pero espérate que la cosa no acaba ahí. ¿Sabéis por qué los anuncios de Coca-Cola tienen tanta repercusión y son los mejores? Porque son los mejores que trabajan con los sentimientos. Y es que solo tenéis que ver un anuncio de Coca-Cola. Bueno, de Coca-Cola, y ahora le va a la zaga también los anuncios de la 11, ¿no? Este típico anuncio de, comparto el boleto con alguien malo, o es que... Sí, pero no dicen en ese anuncio que coge un tío, se gasta 300 euros pensando que le va a tocar ese euromillón o ese... y se gasta un montón de pasta y luego no le toca. ¿Por qué es lo que pasa? Que el 90% de las veces, el 99,9% de las veces no toca. ¿Que toca una vez? Fantástico, pero ¿y las cantidades de veces? Yo conozco a mucha gente que lleva 20, 30 años jugando y que no les ha tocado nunca. Juegan con nuestros sentimientos también, el típico anuncio este de ¿qué harías con 1.000.000 de euros? ¿Qué harías con...? Pues yo... Sacan a relucir nuestro egoísmo, nuestra avaricia, nuestra codicia, y lo único que pretenden es eso, manipularnos y darnos mensajes contradictorios constantemente. Anuncios que lo único que pretenden es golpear constantemente el subconsciente del ser humano y el manipular el comportamiento, ¿no? Ante todo esto hay... un consumidor de anuncios, ¿vale? Gente que trabaja para que los anuncios que nos lleguen en televisión, internet, etcétera, etcétera, sean recomendables, sean algo que no venga a manipular. Pues yo creo que o una de dos, o están dormidos esta gente que trabaja para eso, o realmente ellos son los manipulados o los manipuladores. Porque a la vista está, en definitiva, lo que hay por la televisión y en muchas noticias, en el 90% de las noticias, son malas, manipuladas, no valen para nada. Dicen, no, la codicia del ser humano, que lo único que pretende es vender. Sí, ese es otro argumento muy bueno. El ser humano es el peor. No tiene ningún problema. ¿Para qué? Si ya el ser humano cabalga por sí solo, no le hace falta a nadie. Esa es una teoría un tanto interesante. Pero lo que sí que está demostrado es que las malas noticias, en general, los anuncios, son un excelente control de masas. Vamos a continuar. La política. Aquí yo nunca he hablado de la política, ni pienso hablar a nivel de mojarme, porque creo, y toda sin excepción, que la política es basura. Basura tanto en cuanto en cómo se gestiona, cómo se hace, y luego me saldrán los defensores. No, son los servicios al pueblo. Menudos servicios que están haciendo. Quitando eso, la política, y cuando me refiero a la política, que es donde también se les ve mucho el plumero a ellos, que en definitiva es de lo que es
va este vídeo, de que identifiquéis cómo nos controlan y cómo existen de verdad y cómo hay pequeños antecedentes con los cuales puedes localizarlos. Obviamente no se van a presentar ante ti y van a decir somos nosotros, no, pero sí que los puedes identificar a través de estos patrones, y la política es uno. Cuando me refiero a la política no me refiero al alcalde de tu pueblo. El alcalde de tu pueblo no son ellos, tendrá sus tejemanejes y sus corrupciones, pero eso ya es un poco en ese sentido de segunda división. Pero aquí en la política es donde la política en sí es... abre su abanico de posibilidades, ¿no? Y de repente despliega su baile, ¿no? Como el flautista de Amelín, que con los ratones los hipnotiza. Bien, pues nosotros somos los ratones. La política siempre ha sido un arma para los poderosos, siempre, desde siempre. Para los poderosos son aquellos que intentan conseguir el poder. ¿Por qué? Porque a través del cargo público, del servicio, supuesto servicio, ellos tienen un poder ilimitado. Pero aparte de eso, donde siempre la política no, siempre te mienten, te manipulan, utilizan los caudales públicos para fines que no... Vale, eso está bien. Pero donde también se les ve el plumero a ellos, en definitiva, la primera división, por así decirlo, es en los atentados o en los atentados de falsa bandera, que hay muchísimos por el mundo. El más conocido por todos es el famosísimo atentado del 11S, en donde dos torres insignias por aquel entonces de los Estados Unidos y de la ciudad de Nueva York sufrieron un gravísimo atentado en donde 3 aviones impactaron con estos edificios en el 2001, en donde murieron más de 3.000 personas. El atentado del 11S, ha habido muchos atentados muy sangrientos, muy impresionantes, pero el atentado del 11 de septiembre... Yo lo recuerdo, no vivía entonces aquí en Ávila, en el Valle del Alberche, entonces vivía en Leganés, en Madrid. Y yo recuerdo, recordar incluso que era un fin de semana porque estaba mi padre en casa, y recuerdo levantarme y mi padre estar viendo la tele y decir estas palabras: no puede ser cierto lo que están haciendo. Obviamente ahora le doy otro significado con la edad, ¿no? Todos sabréis el significado que le estoy dando. Pero yo recuerdo al gran Matías Prats en Antena 3, ¿no? Decir, ha impactado un avión, y ver el segundo, 10, 15, 20 minutos después, ver el segundo avión, yo que tendría 9, 10 añitos, 11 como mucho, ver un avión impactar en las torres gemelas en este caso. Y no contento con 2, sino un tercero también, que también lo vi. Fue impresionante. El mundo, o por lo menos desde mi visión, el mundo se paralizó. Todo el mundo estaba acojonado completamente. Estados Unidos, la cumbre del país más poderoso del mundo, está sufriendo estos atentados. Pero realmente lo que estaba siendo es una prueba clara de este poder, y estaba este poder poniendo los huevos encima de la mesa y diciendo: mirad lo que soy capaz de hacer. Poner el mundo patas arriba, que bueno, que en definitiva continuamos, que la vida no se ha acabado, ¿no? Que a pesar del horror que sufrimos en ese momento, los que lo estábamos viendo, y no te digo más, los que lo estaban padeciendo, el mundo continúa. Pero fue una muestra clara, un pin distintivo y significativo de lo que este poder es capaz de hacer: paralizar el mundo, estrellar, o sea, además de forma bestia, estrellar 3 aviones, supuestos aviones o aviones de aerolínea, porque también las conspiraciones son increíbles. Espero hablar en un día de ellos si tengo tiempo y si puedo. Son los atentados del 11 de septiembre, porque son súper interesantes, cómo cayeron las torres y todo. Bueno, pero en definitiva los atentados del 11 de septiembre fueron la clara muestra de lo que esta gente puede llegar a hacer. 4 años después, en 2004, otro catastrófico atentado, que lo conoceréis de sobra, en Madrid, conocido como el 11M. En él fallecieron 192 personas por 10 explosiones en los trenes de cercanías. Este atentado, si no valió con el 11S, fue un cúmulo de despropósitos y mentiras por parte de todo el mundo. Unos culpaban a ETA, otros a los servicios de inteligencia marroquíes, los informes oficiales eran contradictorios, el gobierno que salió elegido por aquel entonces fue el PSOE, que también metió mano, el servicio secreto español también estuvo involucrado, y hubo varios periodistas que dijeron que la información oficial no cuadraba, entre ellos Jiménez Los Santos, y la teoría apunta al cambio de gobierno. Parece algo mundano y sin sentido, pero estoy seguro que los motivos fueron mucho más allá. Probablemente nunca lo sabremos, o
los que vivimos ahora no lo sabremos, en su futuro a lo mejor lo saben. Pero estos atentados, sobre todo el del 11 de septiembre, abrieron la veda para una serie de atentados y una serie de terror en definitiva, porque es lo que creo que son los terroristas que trabajan para ellos, no lo dudéis para nada. En estos casos son los atentados de París del 2015, los atentados de Niza, de Bruselas en 2016, los atentados de Manchester en 2017, los atentados de Estrasburgo en 2018, y el famoso atentado en la maratón de Boston del 2013, que fue un total despropósito, en donde extraños personajes con botas militares y mochilas estaban por la maratón con las siglas CRAF, una compañía privada para el entrenamiento de militares. Y cientos de atentados más que se han cometido y que se siguen cometiendo y que lamentablemente seguirán cometiéndose por este tipo de grupos terroristas que están financiados, pagados y dirigidos por ellos. No tengáis la menor duda. ¿Para qué sirven? Pues sirven, aparte de para causar terror, para estudiar a la población, cómo nosotros vemos este tipo de atentados, un estudio sociológico en toda regla nuestras reacciones, para ver lo que sucede y también para cambios estratégicos, políticos, de gobierno, intereses, etcétera, etcétera. Y no dudéis que el terrorismo está alimentado y controlado por ellos. Pero otro de los aspectos donde se les ve el plumero son en la legislación de leyes que comparten por otro lado muchísimos países, gran mayoría de los países, leyes que favorecen el traspaso de capitales prácticamente sin ningún tipo de control a paraísos fiscales, leyes que favorecen el empoderamiento de los grandes bancos por encima de las soberanías incluso de los países, leyes que permiten el indulto a corruptos importantísimos, leyes que favorecen el sufragio de deudas externas y privadas con capital público, leyes que permiten la compra de voluntades con las famosas puertas giratorias, en donde los presidentes del gobierno van de repente a consejeros y de Endesa, de no sé qué, de no sé cuántos, para pagar los favores con un pastizal pagándolos y quedan como reyes. Leyes injustas de libre mercado y de la globalización en el que se asfixia a los ciudadanos con impuestos subiéndole los precios de artículos de primera necesidad, que también es lo curioso, con porcentajes desorbitados. Leyes que permiten la desviación también de fondos públicos para fines militares de los cuales no sabemos absolutamente nada. Leyes puestas por ellos en el que nos espían a través de diferentes aparatos electrónicos para lo poco que nos queda de intimidad, pues destruírnosla. Y la falta de leyes, por otro lado, que es curioso, que regulen todo este tipo de injusticias, muchas de ellas que favorecen, como digo, a los poderosos. Por ejemplo, la venta ilegal de armamento en países de desarrollo, subdesarrollo o que tienen algún tipo de guerra, por lo que sea. Entre ellos, los adalides estos de la concordia, de la legalidad. Por ejemplo, España lo hace. De ahí es lógico que existan declaraciones como la de Karen Hood, graduada de la Escuela de Derecho de Yale, que trabajó en el Departamento Jurídico del Banco Mundial durante 20 años en calidad de asesora jurídica superior. Compartió su visión global de cómo las élites dominaban el mundo en varios artículos y medios de comunicación. Según Karen, estos reyes del mundo o élites usan un núcleo hermético de instituciones financieras y gigantescas corporaciones para dominar el planeta. Citando un explosivo estudio del 2011 publicado en la revista Plot One, en donde sobre la red de control corporativo global, en la que Hood señaló que un pequeño grupo de entidades, en su mayoría instituciones financieras y bancos centrales, ejercían una enorme influencia sobre la economía internacional entre bambalinas. Lo que realmente está sucediendo es que los recursos del mundo están siendo dominados por este grupo, explicó la experta con más de 20 años en antigüedad en el Banco Mundial, y agregó que los capturadores del poder corruptos han logrado dominar los medios de comunicación. También se les está permitiendo hacerlo, aseguró. El estudio suizo que mencionó Hood fue llevado a cabo por el equipo del Instituto Federal Suizo de Tecnología de Zúrich. Los investigadores estudiaron la relación entre 37 millones de empresas de inversores de todo el mundo, descubriendo que existe una superentidad de 147 megacorporaciones muy unidas y que controlan más del 45% de la economía mundial. Pero las élites globales no solo controlan estas megacorporaciones. Por otro, de entre los muchísimos aspectos que podrías destacar de la política, son unos aspectos que me hacen mucha gracia, que son los asesinatos o supuestos suicidios.
como por ejemplo el de Benazir Bhutto, que fue la primera ministra de Pakistán, reelegida por 2 legislaturas, con la cual intentaron acabar con ella de múltiples maneras, acusándolas de corrupción, legislando en su contra para impedir que ejerciera la política, exiliándola, encarcelándola y cometiendo contra ella varios atentados. Uno de ellos, lamentablemente, consiguió finalmente acabar con su vida el 27 de diciembre del 2007. Benazir fue amada y querida por el pueblo, el cual tras su muerte salió a las calles clamando justicia. O el famosísimo caso de John Fitzgerald Kennedy, que fue el presidente de los Estados Unidos de América durante un corto periodo, ya que fue asesinado al mediodía el 22 de noviembre de 1963, mientras realizaba una gira política en el estado de Texas. Kennedy recibió varios impactos de bala en la calle Helm de Dallas. Es sabido por todos que este presidente desafió el poder directamente y entre sus políticas inminentes estaba el control de la Reserva Federal, el endurecimiento de las leyes frente a los corruptos y la retirada de privilegios a ciertos grupos empresariales y económicos. También deseaba el control y la disminución del armamento militar, así como la ayuda a clases más empobrecidas, como la clase afroamericana. El pueblo lo amaba. También comentó en repetidas ocasiones que promulgaría leyes para la desclasificación de datos y secretos de Estado. Una teoría dice que Kennedy estaba a punto de dirigirse a la nación para revelar el asunto del fenómeno OVNI. También es conocido el caso de su hermano, Robert Kennedy, el cual investigó el asesinato de su hermano e hizo declaraciones diciendo que había sido una conspiración, amenazando con presentarse a presidente, cosa que intentó, pero el 6 de junio de 1968 la historia se repite y un pistolero lo tirotea después de un mitin. Omar Torrijos murió en julio de 1981, año en el que explotó el avión en el que viajaba. En la Constitución de 1972 de su país se le nombró líder máximo de la Revolución Panameña. Torrijos pasó a la historia por exigir a los Estados Unidos la devolución del Canal de Panamá. Para ello impulsó un tratado conocido como el Tratado Torrijos-Carter, en el que se fijó una fecha para su devolución. El 31 de diciembre de 1999 los Estados Unidos de Norteamérica se vieron obligados a devolver el Canal de Panamá a los panameños, así como a cerrar todas sus bases militares en el territorio del país latinoamericano. Pero el 31 de julio de 1981, Torrijos murió a los 52 años de edad cuando su aeronave de la Fuerza Aérea Panameña explotó en pleno vuelo. El economista estadounidense John Perkins declaró al periódico La Prensa de Panamá el día 28 de febrero del 2006 que Torrijos no tuvo una muerte accidental, sino que fue responsabilidad de la Agencia de Inteligencia norteamericana. Perkins, autor del libro del año 2004 Confesiones de un asesino económico, señaló a la prensa que mientras ejerció como economista recibió la misión de disciplinar al militar panameño con el objetivo de que aceptara las recetas que promovía el Banco Mundial. Al no hacerlo, fue asesinado. Jaime Roldós Aguilera fue el 33º presidente de la República de Ecuador desde el 10 de agosto de 1979 hasta el día de su muerte, el 24 de mayo de 1981. Roldós lideró el retorno al sistema democrático luego de una década de dictaduras civiles y militares en su país. Sin embargo, luego de un año, 9 meses y 14 días de gobierno, y pese a la simpatía que lo caracterizaba, así como sus altas cualidades humanas, morales y cívicas, y además su preparación académica, fue asesinado. Roldós murió en la tarde del 24 de mayo de 1981, curiosamente, al estrellarse el avión en el que viajaba. El activista estadounidense John Perkins, autor, como digo, de la conferencia de un sicario económico, apoyó la versión de que Roldós había sido asesinado, ya que su plan para reorganizar el sector de los hidrocarburos habría amenazado los intereses de Estados Unidos. Pero en España, amigos míos, también hay este tipo de conspiraciones, muertes y, en definitiva, para mí, desde mi punto de vista, que se les ve el plumero a ellos de forma muy flagrante. Por ejemplo, la trama Gürtel, la trama de corrupción más grande de la historia de nuestro país, que mete a bancos estadounidenses, que mete a la mayoría de la banca española, que mete a empresas de otros países, una trama de corrupción brutal que se ha cobrado también sus muertes por parte de ellos.
Por ejemplo, Miguel Blesa, hallado sin vida con un tiro efectuado con un arma de caza en el pecho. Me vas a decir tú cómo coño te disparas. Dicen que con el dedo del pie, dijeron, o sea, una cosa que es para reírse. María del Mar Rodríguez Alonso, encontrada muerta por lo que, según dictaminó la policía, un suicidio, que tampoco dice mucho. Rita Barberá, muerta por un infarto al corazón tras declarar días antes en el Tribunal Supremo de Justicia y hacer unas declaraciones bastante importantes. No la dejaron volver a declarar. Leopoldo Gómez, imputada por los delitos de prevaricación y cohecho. Francisco Yánez, amigo personal de Luis Bárcenas, que falleció pocos días después de ser imputado y 4 días antes de tener que ir a declarar ante el juez Ruiz. José Martínez Núñez, que murió en agosto del 2015, Isidoro Cuberos, que apareció sin vida en el barranco entre Mejías y Benalmádena, y un sinfín de despropósitos más. Esto, como digo, todo esto es de la trama Gürtel, y la trama continúa. Pero también, aparte, donde se les ve el plumero a ellos, son en las modas, en las tendencias, en los movimientos, incluso en lo que acompaña todo esto, que son los tabús. Por ejemplo, el movimiento LGTB. A mí me parece fantástico que la gente se ame, que se quiera, que cada uno tenga sus derechos, que los busque, que los persiga y que los defienda. Que, en definitiva, que ames. Yo tengo amigos gays, tengo amigas lesbianas. Sé lo que... entiendo el concepto y conozco a gente que son transexuales, pero lo que no me puede caber en la cabeza, por ejemplo, una de las cosas que no puede pasar desapercibido para nadie, por ejemplo, es la cabalgata del orgullo gay. Eso no es libertad sexual, eso es libertad sexual desmedida. O sea, ver a un tío, a una tía en tanga, abalanzándose cuando pasas por la calle, drogas, sexo, rock and roll, eso es un tugurio, un contubernio de drogas, sexo y rock and roll. Eso es una justificación para hacer lo que me da la gana y decir soy gay, soy lesbiana, viva el movimiento LGTB y me pongo hasta el culo. Pasa un niño por ahí y eso es lo que le estás mostrando, la educación que le estás mostrando en definitiva. Pero espérate, que decir eso viene el tabú, que es eres un homófobo, eres un no sé qué, eres un no sé cuántos, tú no entiendes, tú eres un desfasado, tú... Como por ejemplo si mantienes una disputa con una persona de otra raza, de un color no típico en un país, que también tengo que buscar ahí porque me tienen metida en la cabeza, ¿no? A ver cómo es la forma que lo digo para no ofender, ¿no? Si por ejemplo yo discuto con, yo qué sé, uno de Marruecos, estamos discutiendo, no puedo tener diferente y no puedo discutir con él. Ya soy racista directamente. O con uno de, no sé, de Turquía soy un racista. O con uno utilizamos los pretextos para lo que nos da la gana. Utilizamos y generamos un tabú para decir esto es lo que vale y no hay más. Y quien se salga del tiesto es que es homófobo, es que es racista, es que es no sé qué. O si estamos en política es que eres de derecha, es que eres de izquierda, es que eres de centro, es que eres de lo que sea. El tabú que acompaña, como el que acompaña, por ejemplo, al feminismo. Yo el feminismo he estudiado la historia del feminismo, apoyo los derechos de la mujer, me cabreo muchísimo cuando veo los índices de muertes y asesinatos del machismo que están ahí, que no se pueden negar, pero lo que no podemos hacer es porque la mujer ha sido maltratada desde la noche de los tiempos, ahora vamos a maltratar al hombre, y ahora, si la mujer estaba aquí, ahora la vamos a poner aquí y el hombre va a estar abajo. Por ejemplo, muestra de ello, las 20 series de televisión o de películas que hay con todo un elenco de mujeres, no hay ni un solo hombre, y si hay un solo hombre, como pasa por ejemplo en la película de Cazafantasmas con Chris Hedwood, que tanto nos quejamos de que la mujer es sexualizada, ahora sexualizamos al pobre Chris Hedwood y le ponemos como estúpido, con gafitas, como secretario. ¿Por qué? Porque la mujer era así y ahora el hombre tiene que sufrir todo lo que ha sufrido la mujer. ¿Para qué? Pues en definitiva para meternos en un nuevo conflicto entre géneros, sino entre razas, entre géneros, entre lo que sea. El caso es mantenernos ocupados en disputas absurdas y sobre todo no pensar, por ejemplo, los lenguajes de inclusión, diputados y diputadas, pues vale, a mí no me disgusta, pero es que hay otras cosas que es que no tienen sentido dentro del lenguaje, no tienen ningún tipo de sentido y todo lo tenemos que meter en el abanico de lo mismo. Aparece Maguanzón, es que la mujer, es que... El movimiento es un movimiento de igualdad. O sea, no habléis desde el punto de vista que está bien de que la mujer ha sido... Pero también lo decía, por ejemplo, Morgan Freeman en una entrevista, que la podéis ver, que la podéis buscar en internet, en YouTube, que le preguntaba un
un periodista judío le pregunta, dice, ¿qué opinas usted acerca del día del movimiento negro? Y decía, pues a mí me parece, Morgan Freeman decía, a mí me parece una absoluta estupidez, porque a mí me humilla tener un día de los negros, decía. Dice, si quieres normalizar, si quieres integrar la situación, no empieces por tener un día. Dice, a usted le decía al reportero, dice, ¿le apetece tener un día de los blancos? Y dice, no, yo es que soy judío. Dice, ¿pues le apetece tener un día de los judíos? Y dice, no, me parecería humillante. Y dice, pues esto es exactamente igual. Hay que normalizar la situación, legislar, ayudar, equiparar e intentar poner en igualdad a todos, pero no uno por encima de otro. Por ejemplo, el programa este de Amigas y Conocidas. Todas las periodistas mujeres y ni un solo hombre. A lo mejor el entrevistado sí tiene suerte, porque luego las entrevistadoras también son todas mujeres, todas mujeres. Fantástico, esa es la igualdad que queremos. Muy bien, la mujer antes no se la podía hacer una... y ahora es el hombre. No, claro, es que tengo que revertir el proceso machista. No podemos ponerlo en igual... en igualdad, ¿sabes? Una serie, por ejemplo, la serie de Embrujadas. Todas, las protagonistas, mujeres, las malvadas, mujeres, las antagonistas, mujeres, las que pasan por la calle, mujeres, todo, mujeres. Y encima no hay ningún solo hombre, y los que son hombres aparecen de vez en cuando, o como estúpidos, o como medio tontitos, retrasados. Pero bueno, y encima para más colmo meten más mujeres todavía, metiendo la inclusión de género, movimiento LGTB, de las mujeres lesbianas, no sé qué, más mujeres, más. Y dices, pero bueno, eso es igualdad. Yo aquí no veo igualdad por ningún punto. Veo un recurso estilístico muy bueno en el que, esto causa sensación ahora lo vamos a utilizar para todo. Ahora vamos a tener la boca política para el nombre de las mujeres, la mujer. Y en verdad, ¿quién lucha por las mujeres? Nadie. Yo si veo abajo a una persona pegar a una mujer, le defiendo. Pero no solo porque sea mujer, sino porque eso está mal. Porque no hay que pegar a nadie, ni hombres a mujeres, ni mujeres a hombres. Nadie. Eso es igualdad. Dicho esto, aparte del feminismo, otra cosa que os voy a comentar, los tabús. Por ejemplo, si yo digo ahora mismo que los transexuales pueden ser algún tipo de trastorno, madre mía, retira eso, se me desquitarán los suscriptores, me da exactamente igual, porque ahí tenéis los índices de suicidios y muertes de los transexuales, y no solo los índices de muerte, sino de suicidios, ¿vale? Promovidos precisamente por un trastorno, que es el trastorno de personalidad, en este caso, y sobre todo, cómo acuden a psiquiatras y se medican. No solo porque ellos se medican, que es lo que me van a decir mucho, no, las hormonas, no sé qué, no solo por eso, porque aparte que se tienen que hormonar, sino son cosas psiquiátricas. Colega, que no estamos diciendo, pero todo esto es un tabú que arrastra. Si yo digo esto ahora mismo, ¡wow! ¡Madre mía! ¡Qué locura! ¡Me estás llamando enfermo! No, hay mucha gente que sufre trastorno. El trastorno de sueño es un trastorno y no pasa absolutamente nada. Pues este tipo de cosas habrá que estudiarlos, habrá que poner verdaderamente que cada uno puede sentirse lo que quiera, que me parece muy bien, pero que es un desdoble de la personalidad. Que ¿dónde está el límite? Que sí, que el límite está en que somos de un sexo a otro, pero que otra persona puede ser y no lo aceptamos, ¿no? Otra de las tendencias o modas que están detrás ellos, indudable, es el veganismo, o en el sucedáneo, el ser vegetariano. Bien, esta moda, que para mí es muy respetable, fantástico, tiene unas connotaciones y unos tabús que tú te encuentras. Yo me he encontrado muchos vegetarianos que intentan inculcarte de su buena moral y decirte que es que estás matando al planeta. Punto 1. Yo compro una vez a la semana comida, ¿vale? E intento ser, en ese sentido, lo más pragmático posible o lo más eficiente. Compro lo que necesito. Me gusta la carne, pero pienso que el ser humano es un animal omnívoro que necesita de todo, pero también carne y pescado. No solo legumbres, no solo fruta, no solo... Y aparte que esa comida está controlada, está súper controlada por monopolios y por eso es tan cara que te venden las marcas, como hacen la ropa. Yo llevo aquí Tommy Hilfiger y me cuesta una pasta, con lo que el estudio que sacaron de Inditex es exactamente lo mismo y solo lo que te cobran es la marca. Pues esto es exactamente lo mismo y me estás diciendo que yo estoy acabando con el planeta. Lo primero, yo estoy dentro de la naturaleza y la naturaleza dicta que el más grande se come al más pequeño. Dentro de eso odio la sobreproducción, intento ir en contra de la sobreproducción, pero es verdad
realidad que tengo que consumir. Eso se puede legislar, se puede cambiar, pero de ahí a pasar del blanco al negro hay un claro dominio, en este caso psicológico, para que tú hagas ese tipo de cosas. No es que el planeta lo salvas, perdona, tú también estás matando a seres vivos. Muchas de las cosas que te comes son seres vivos. Eso no pasa nada. O sea, si es un conejo, malo, pero si es la planta que se come el conejo que también está viva, aplaudimos. Por favor, pensar un poco. Todo este tipo de cosas lo único que pretenden es eso: desquiciar al ser humano, dividir, y hay hay algo ahí en el ambiente que claramente pretende, hay un movimiento ahí, ¿no? Que yo lo determino como ellos. Y bueno, para terminar, quiero comentaros el último discurso de Kennedy, ya con esto finalizo, para que entendáis un poco también más de lo que hablo y de lo que dijo él. Damas y caballeros, la misma palabra secretismo es repugnante en una sociedad abierta. Estamos como sociedad inherente e históricamente opuestos a las sociedades secretas, juramentos secretos y procedimientos secretos. Para los que nos oponemos en todo el mundo a una conspiración monolítica y despiadada, la cual depende de la codicia para expandir un temor infundido a sus influencias, en la infiltración en lugar de la invasión, en la subversión en lugar de la elección, en la intimidación en lugar de la libre elección. Se trata de un sistema que ha reclutado gran cantidad de recursos materiales y humanos en la construcción bien unida y eficiente máquina que combina operaciones militares, diplomáticas, de inteligencia, científicas y políticas. Sus planes se ocultan, no se publican. Sus fallos se entierran, no son titulares. Sus disidentes son silenciados, no alabados. No se cuestionan sus gastos, ni ningún secreto es revelado. Esto es por lo que el legislador Solón decretó como crimen que cualquier ciudadano se encogiese ante la controversia. Les pido a ustedes su ayuda en la gran tarea de informar y alertar a la gente de América, con la confianza de que con su ayuda el hombre pueda ser lo que nació para ser, libre e independiente. Bueno, y ante este tipo de cosas, os digo, pensamiento crítico, no os dejéis mentir, saber identificar dónde están ellos y los hilos que mueven, y en definitiva, ir un poco más hacia adentro, menos hacia afuera, pero saber que ellos existen, que hay algo, un poder fáctico, algo que maneja detrás los hilos. No os dejéis manejar ni por mí ni por nadie. Intentar tener un pensamiento crítico y saber que ese tipo de cosas, ese tipo de modas, de políticas, de movimientos absurdos no van a ningún lado. Lo que aparece en la televisión, las noticias, todo eso intentan destruirte y controlarte. Muchísimas gracias por esos 700 suscriptores, gracias por vuestros comentarios. Recordad que podéis seguirme en mis redes sociales de Instagram y Facebook, y en la página de iVoox, de los podcasts mágicos de Mundo Azul, que están teniendo una acogida brutal. Muchísimas gracias y un abrazo enorme a todos.